¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con el pensamiento de cada día y si miramos para atrás a los 60 y pico pensamientos que venimos grabando y analizando juntos, nos damos cuenta, en primer lugar, que muchos de ellos son paradójicos. Vale decir que a primera vista contienen términos que se excluyen mutuamente, como el pensamiento de hoy. De modo que, en cierto sentido, si los consideramos verdaderos, podríamos decir que la paradoja muchas veces es la forma en que la verdad es percibida. Uno de esos pensamientos, de los pensamientos que hemos analizado con ustedes, la verdad es antinómica, ¿no? Paradójica. Eso es lo primero, ¿no? En segundo lugar, parece a mí que todos estos pensamientos van abriéndonos, ¿no? Al hombre, ¿no? Que es el gran tema de la filosofía, el hombre. La gran herejía de hoy es el intento de reducir al hombre a una especie animal, más evolucionada o, por el contrario, involucionada, ¿no? Depredadora, destructiva, como el caso de la teoría de Harari, ¿no? Entonces, todos estos pensamientos nos llevan a percibir, cada uno según su propia perspectiva, que el hombre es distinto, ¿no? Que no se puede reducir el hombre a una especie animal. Bien, estas dos cosas quería hacer notar y vamos al pensamiento de hoy, que pertenece a Cicerón, que es un pensador y también un político, ¿no? Consejero político, en fin, senador, qué sé yo, del primer siglo antes de Cristo, ¿no? Muy cercano a Jesús y muy cercano también al estoicismo, ¿no? Y él dice en latín, tiene una frase muy hermosa, dice: iucunda est memoria praeteritorum malorum. Quiere decir en castellano que el recuerdo, la memoria de los males pasados, praeteritorum malorum, produce en el alma del hombre iucunditas, es decir, felicidad, gozo, júbilo, sensación festiva, ¿no? Bien, obviamente estamos ante una paradoja, porque ¿cómo puede ser iucunda, es decir, alegre, la memoria, el recuerdo de los praeteritorum malorum, o sea, de los males pasados? Se trata de un mal. El mal debería provocar en nuestra memoria, en nosotros, en nuestro corazón, no alegría, sino tristeza, ¿no? Ya que la tristeza es, por definición, la reacción emocional ante el mal. En cambio, dice Cicerón, me río porque realmente es una paradoja, dice que el recuerdo de los males pasados produce gozo. Bueno, es porque es el hombre, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las reuniones de veteranos de guerra, ¿no? Yo viví muchos años en la ex Unión Soviética, donde se festejaba el Día de la Victoria. Y era un día de gran alegría y de gran tristeza. De hecho, hay un himno muy hermoso, ¿no? Se te pone la piel de gallina cuando lo cantan, ¿no? Si el ejército, ¿no? La gente, se llama El Día de la Victoria. Dice, este día, ¿no? Es el día de alegría con los ojos llenos de lágrimas. Es decir, hay una sonrisa bañada en lágrimas. ¿Y esto cómo se explica? Porque el recuerdo de los veteranos, de los soldados que sufrieron innumerables sufrimientos y pérdidas,
sufrimientos de tipo moral, emocional, físico, el recuerdo de esos días, en el día de la victoria, les produce gozo. Es un gozo con los ojos llenos de lágrimas. Bien, iucunda est memoria praeteritorum malorum, ¿no? Esto es un hecho universal, ¿no? Y uno tiene que reconocer, sobre todo las personas que ya tenemos una edad considerable, que recuerdo de algunos sufrimientos del pasado, ese recuerdo, aunque sea de sufrimientos, hoy nos producen gozo. Recuerdo una vez una conversación que tuve con una persona, ¿no? Y ella me dijo que estaba en una situación muy difícil, en un desafío que no sabía si enfrentarlo o no, de carácter empresarial, industrial, ¿no? Pero también que entendía que luego de haber pasado esa prueba, iba a recordarla con alegría. Luego de haber pasado toda esa tormenta, ¿no? Que en este caso era préstamos bancarios, riesgos financieros, hipotecar la casa, estrés y tensión, etcétera, para abrir una fábrica, bueno, no importa, son detalles. Y en efecto, cuando después de muchos años yo me encuentro con esta persona, y ella recuerda con alegría aquella tristeza, recuerda con placer aquella angustia, ¿no? Iucunda est memoria praeteritorum malorum. Esto es mismo Jesús en el Evangelio lo dice, ¿no? Obviamente en el contexto de lo sobrenatural, pero lo sobrenatural está sustentado en lo natural, ¿no? Dice, cuando la mujer va a dar a luz, dice Jesús, ¿no? Sufre. Pero después, cuando ha dado a luz, recuerda con alegría y para siempre el nacimiento de su hijo. Y entonces, cuando festeja el día de cumpleaños de su hijo, ¿qué recuerda? Recuerda el sufrimiento, pero ese sufrimiento se ha convertido ya en un sufrimiento que provoca gozo, ¿no? El mismo hecho, hay un hecho que hay que remarcar también en la historia de Cristo, ¿no? Que es el hecho de que Él en su resurrección resucitó con las llagas. Y uno se podría preguntar, ¿pero no convenía que resucitase con el cuerpo perfecto, sin llagas? ¿No? Iucunda est memoria praeteritorum malorum, ¿no? ¿Por qué resucitó con llagas? Esto, digo, es un hecho universal. Yo traigo, como ustedes ven, de diversas fuentes. Un poco, lamentablemente, voy mezclando, porque me parece a mí que hay una gran unidad en la verdad, ¿no? En las cosas. Los senadores o los pretores romanos, ¿no? Cuando eran elegidos en la antigüedad, eran propuestos al pueblo. Entonces ellos iban a los barrios y no hablaban como hacen los políticos de hoy. Hoy hablan, ¿no? No por la televisión. Te llaman por teléfono, no sé por qué te llaman por teléfono. Bueno, hablan. En aquella época, ¿qué hacían? Generalmente eran ex militares, entonces abrían la ropa y mostraban las heridas de la guerra, ¿no? No hace falta decir nada. Este es un hombre valiente. Ya está. Sí, lo elegimos, ¿no? Te elegimos, te damos nuestra confianza. Porque esas heridas de guerra que en su momento le provocaban dolor, ahora eran heridas de gozo o de gloria, ¿no? Iucunda est memoria praeteritorum malorum. Y de hecho, si uno piensa en los días que uno se acuerda de su vida pasada, generalmente no se acuerda de muchos días, porque nuestra vida, al menos la mía, es muy monótona. Pero hay días que son memorables y que no son días en los cuales yo la pasé particularmente bien, sino que son días que la pasé quizá mal, ¿no? Pero habiéndolo pasado quizá en forma honesta, virtuosa, habiendo superado quizás, ¿no?, los desafíos, como todos ustedes tendrán sus recuerdos, ¿no? Esos días de angustia, de tristeza, de prueba,
se convierten hoy, ¿no?, en un recuerdo iucundo, ¿no?, festivo, alegre. Bueno, creo que es una frase que además de ser verdadera es muy linda, ¿no? Y hace referencia a esto de la biografía de cada uno, ¿no? Y de cómo uno en los recuerdos, al recordar aún los males pasados, siente alegría. Bien, Cicerón, iucunda est memoria praeteritorum malorum. Que tengan un muy buen día.